Pocos grupos de dinosaurios han tenido el impacto en la ciencia, la cultura popular y nuestra imagen mental general sobre la era de los dinosaurios, como los ceratopsianos. Si el nombre no te suena familiar, entonces los dinosaurios dentro de él ciertamente lo harán. Estos ornitisquios, a menudo grandes y a menudo con cuernos, fueron algunos de los herbívoros más duros y espectaculares del Mesozoico e incluyeron a dinosaurios como el Triceratops, Protoceratops, Styracosaurus y Pachyrhinosaurus, entre muchos otros. El grupo prosperó en América del Norte, Europa y Asia desde hace 161 millones de años hasta hace 66 millones de años, lo que los convierte en algunos de los últimos dinosaurios que caminaron la Tierra antes de la catastrófica extinción del Cretácico. Muchos ceratopsianos son conocidos por sus extrañas estructuras de cabeza, que a menudo presentan varios tipos de cuernos, osificaciones o volantes. Muchos de estos adornos se usaban en exhibiciones dramáticas y probablemente estaban brillantemente coloreados en vida, mientras que los cuernos se usaban en competencias impresionantes por territorio y compañeros. En el video de hoy conoceremos a algunos de los miembros del clado Ceratopsia, examinaremos algunos de los géneros más famosos conocidos por el hombre, así como aquellos que aún tienen que dejar su huella en el público en general. Este es un viaje que nos llevará a través del hemisferio norte para conocer a algunos de los herbívoros más extraños que el mundo haya visto jamás. Acompáñanos en nuestro viaje de regreso al Mesozoico para conocer a los ceratopsianos, los icónicos herbívoros con cuernos de la era de los dinosaurios. Sin duda, el más famoso de todos los dinosaurios ceratopsianos es el Triceratops. Es un nombre familiar reconocible para prácticamente todos los adultos y niños con un entendimiento vago de los dinosaurios, y como resultado, ha llegado a poblar innumerables libros de dinosaurios, juguetes, documentales, juegos y más. Viviendo en la edad maastrichtiana del período Cretácico tardío, el Triceratops era nativo de la formación Hell Creek, cubriendo el norte de los Estados Unidos al final del Mesozoico. El Triceratops vivió en un mundo que estaba poblado por nada menos que el propio Tyrannosaurus Rex, y se cree que pudo haber sido una posible presa para el colosal terópodo. Se estima que el Triceratops medía entre 8 y 9 metros de longitud desde la nariz hasta la cola. Es mejor conocido por su estructura facial instantáneamente reconocible, compuesta por dos espectaculares cuernos sobre las cejas, un cuerno más corto en la nariz y una cresta curvada que recorre la parte posterior de su cráneo. Los cuernos del Triceratops fueron representados como herramientas defensivas, que podrían usarse para perforar los flancos y las extremidades traseras de un tiranosaurio atacante. La ciencia moderna los describe como herramientas de comunicación. Los cuernos del Triceratops probablemente se usaban para ayudar a los individuos a identificarse entre sí, para mostrar al sexo opuesto y para establecer dominio sobre los rivales que amenazaban el territorio de un individuo. El Triceratops es un dinosaurio muy conocido, con muchos restos que han sido descubiertos en sitios de Wyoming, Colorado, Montana, Dakota del Sur y las provincias canadienses de Saskatchewan y Alberta. Más estrechamente asociado con la fauna de Hell Creek, el Triceratops habría vivido en un ambiente de llanura de inundación boscosa y templada, adyacente al mar interior occidental, donde se alimentaba de vegetación de bajo crecimiento que podía cortar de los tallos de las plantas con su pico afilado y dientes fuertes. Otro de los dinosaurios ceratopsianos más famosos, el Styracosaurus, de 5 metros de largo, vivió en la etapa campaniana del Cretácico tardío, justo antes del Triceratops en la escala de tiempo geológica. Conocido por sitios en Alberta, Canadá y Montana, Estados Unidos, la característica más llamativa de este animal eran sus cuernos, todos ellos de 7 a 9, presumiendo de hasta 6 cuernos orbitando su volante de longitudes variables. El Styracosaurus también estaba equipado con cuernos más cortos en cada mejilla y un cuerno más largo de más de medio metro de longitud en la punta de su nariz.
La estructura facial con cuernos del Styracosaurus lo hace uno de los dinosaurios más distintivos y fácilmente reconocibles de todos. Pero los científicos aún debaten su función exacta. Similar al Triceratops, se pensaba que eran herramientas defensivas. Pero los estudios sobre el Triceratops han desacreditado casi por completo esta teoría. Es posible, como en el Triceratops, que los cuernos del Styracosaurus pudieran haber sido herramientas para ayudarles a señalar y comunicarse con miembros de la misma especie. Pero los científicos también están considerando la posibilidad de que la gola de este animal, en particular, podría haber sido una herramienta para ayudarlo a regular su temperatura corporal. Situada en lo alto de la cabeza del animal, la gola habría aumentado el área superficial de este gran y pesado dinosaurio, permitiendo que el calor escapara y entrara al cuerpo de manera más eficiente. El Styracosaurus está más estrechamente asociado con la formación del Parque de Dinosaurios de Alberta, Canadá, donde vivió junto a dinosaurios como el Lambiosaurus, Corythosaurus y Strutiomimus, por nombrar algunos rostros famosos. Se pensaba que esta parte de América del Norte estaba compuesta por vastas extensiones de pantanos, mucho más cálidas que la Alberta actual. Los bosques de coníferas habrían dominado el paisaje sobre los pantanos, donde el Styracosaurus podría haber disfrutado de un sotobosque de helechos y plantas con flores tempranas. Se pensaba que sus principales depredadores eran los terópodos tiranosáuridos Gorgosaurus y Daspletosaurus, parientes cercanos del poderoso Tyrannosaurus. Hasta donde sabemos, Aeneosaurus era endémico de lo que ahora es Montana, en los Estados Unidos, donde vagaba en la etapa campaniana del Cretácico tardío hasta hace unos 74 millones de años. Midiendo aproximadamente 4,5 metros de longitud, la característica más llamativa de este dinosaurio era su extraño cuerno nasal, que estaba curvado bruscamente hacia abajo, pareciendo la garra curvada de un dinosaurio depredador. Ligeramente más ligero y grácil que algunos de sus parientes ceratopsianos, Aeneosaurus también ostentaba una gola de exhibición, esta vez con dos largos cuernos que sobresalían de la parte superior de la estructura. Aeneosaurus es uno de varios ceratopsianos que se ha descubierto en vastos lechos de huesos de una sola especie, lo que los científicos creen que puede indicar comportamiento de manada. Si es cierto, estos lechos de huesos pueden representar desastres catastróficos repentinos que acabaron con todo el grupo en medio de la migración, quizás una inundación, sequía o deslizamiento de tierra. No se sabe exactamente para qué utilizaba Aeneosaurus su extraño cuerno nasal curvado. Las teorías varían desde la exhibición y comunicación hasta que el cuerno era una herramienta que ayudaría al animal a desenterrar vegetación de la tierra. Aeneosaurus vivía en el interior, en lo que ahora es la formación de dos medicinas de Montana. Solo se conoce de aquí donde vivía junto a dinosaurios como Edmontonia, Myasaura y el mencionado depredador Daspletosaurus. Aunque se sabe que existían lagos poco profundos en el entorno de Aeneosaurus, la tierra era semiárida y mucho más cálida de lo que normalmente es Montana hoy en día. Manteniendo un ojo atento a cazadores como Daspletosaurus, Aeneosaurus se habría alimentado de plantas que crecen a nivel del suelo, donde utilizaba sus baterías de dientes duros y reemplazables en masa para moler la vegetación. Un ceratopsiano mucho más norteño, Pachyrhinosaurus, fue descubierto por primera vez en Alberta, Canadá, pero ahora se conoce hasta el norte de Alaska, cubriendo las formaciones Wapiti, Bear Paw y Horseshoe Canyon. Vivió desde el Campaniano hasta el Maastrichtiano, desde hace aproximadamente 73 hasta 69 millones de años. Se cree que Pachyrhinosaurus, un animal grande, medía entre 6 y 8 metros en vida. Era conocido por su jefe redondeado y obtuso que cubría el área nasal. Estos jefes casi se extendían con los que estaban sobre las cejas del animal y había cuernos cortos y dentados en los volantes y la frente.
Se pensaba que estos jefes nasales jugaban un papel clave en la selección de una pareja, con los animales con los jefes más grandes y mejor formados ganando el derecho a aparearse. Debido a la amplia gama de Pachyrhinosaurus, surgieron varias especies que se adaptaban a los diferentes hábitats en los que vivían. La antigua Alberta en este tiempo estaba cubierta de pantanos y bosques, donde el Pachyrhinosaurus canadensis vivía junto a dromaeosaurios, troodontidos, alvarezsaurus, hadrosaurios y otros ceratopsianos. Se cree que especies más septentrionales como el Pachyrhinosaurus paratorum vivían en ambientes mucho más fríos, donde las nevadas eran comunes durante el invierno. Como tal, ciertas especies de Pachyrhinosaurus han sido representadas con una extraña capa de filamentos similares a pelo, una adición especulativa que habría ayudado a mantener al animal caliente. No obstante, la ciencia no ha comprobado que estos dinosaurios tuvieran dicha cobertura. Más bien, siendo animales grandes que no vivían en un manto de hielo y nieve durante todo el año, se piensa que tal integumento no era necesario. Otro ceratopsiano muy grande, el Pentaceratops, presumía de lo que quizás era la gola más espectacular de todos sus parientes. Con 6 metros de largo desde la nariz hasta la cola, se cree que la gola del animal sobresalía más de 2 metros en el aire, aproximadamente rectangular en forma con pequeños cuernos cónicos bordeando el borde. Probablemente vestido con colores vibrantes en vida, este habría sido una de las herramientas de exhibición más impactantes que el reino animal haya visto, ya que los machos las mostraban y agitaban para atraer parejas en las antiguas llanuras de América del Norte. Conocidos principalmente por la cuenca de San Juan de la Formación Fruitland de Nuevo México, estos dinosaurios fueron descubiertos en 1922 y son bien conocidos por la ciencia. Complementando la espectacular gola estaban 3 cuernos faciales, 2 cuernos marrones largos y curvados hacia abajo y uno más pequeño, curvado hacia arriba en la nariz. Tal atuendo habría sido un desafío para llevar, y como tal, el Pentaceratops evolucionó largas espinas en las vértebras hacia la parte posterior del cuerpo, en las que se adjuntaron fuertes ligamentos para ayudar al dinosaurio a mantenerse erguido. Favoreciendo una dieta de helechos, coníferas y cícadas que crecían cerca del suelo, el Pentaceratops habría prosperado en los bosques y llanuras del antiguo Nuevo México, en la etapa campaniana del Cretácico tardío. Usando su pico afilado para desgarrar la materia vegetal del sotobosque y su gran intestino para digerirla, este animal se habría sentido bastante a gusto aquí. Vivió junto al Parasaurolophus y Nodocephalosaurus y probablemente fue cazado por el Tyrannosauroides vista-eversaur, un gran terópodo que parece haber sido el depredador apex de la región. Otro ceratopsiano campaniano del formato del Parque de Dinosaurios de Canadá, el Centrosaurus, es uno de los animales más famosos de su clado. Descubierto en sedimentos a lo largo del río Red Deer en 1904, el Centrosaurus es otro ceratopsiano que pudo haber viajado en manadas, ya que se conocen lechos de huesos que abarcan cientos de metros y que casi exclusivamente presentan a este animal solo. Un lecho de huesos de este tipo, descubierto cerca del pueblo de Hilda, en la provincia de Alberta, en Canadá, se cree que ha sido el conjunto más grande de fósiles de dinosaurios jamás descubierto en un solo lugar, con lo que se piensa que son miles de individuos enterrados juntos. El Centrosaurus era un ceratopsiano de tamaño medio, de aproximadamente 5 metros y medio de la nariz a la cola, y lucía un gran cuerno cónico en el extremo de su nariz. De construcción pesada y robusta, se cree que el dinosaurio pesaba más de 2 toneladas métricas en vida, y también se piensa que usaba su ornamentación facial para exhibirse y comunicarse con miembros de la misma especie. Comparado con los ceratopsianos posteriores, como el Triceratops, la gola del Centrosaurus era excepcionalmente delgada y habría proporcionado poca protección si un depredador lo mordía.
Viviendo en los antiguos bosques pantanosos de Canadá junto a criaturas como Edmontonia, Euoplocephalus y los mencionados ceratopsianos, Pentaceratops y Styracosaurus. Se cree que el Centrosaurus se alimentaba de material vegetal resistente que podía ser fácilmente manejado por su pico afilado y sus dientes reemplazables. Curiosamente, se ha descubierto un espécimen de Centrosaurus con una desafortunada dolencia en su fíbula derecha, cáncer de hueso. El cáncer había avanzado a una etapa donde habría dificultado considerablemente al animal caminar, y si no fuera por la seguridad en números que le proporcionaba su manada, se cree que el animal habría sido una presa fácil para un depredador. No obstante, la afección del animal no provocó su deceso. Desafortunadamente, este individuo y sus compañeros de manada parecen haber sucumbido todos al mismo destino cuando una inundación repentina los arrastró. Viviendo entre 76 y 75 millones de años atrás, el Nasutoceratops, similar a un toro, es una de las estrellas emergentes del mundo ceratopsiano. Más frecuentemente representado en paleomedios que sus primos después de su denominación en 2013, este animal es conocido por su espectacular estructura de cuernos. Los dos cuernos de las cejas no solo son los más largos conocidos de cualquier ceratopsiano centrosaurino, son únicos en que se proyectan hacia afuera, paralelos a los ojos, antes de curvarse hacia adelante, como los de un toro Longhorn de Texas. El pico del animal era delgado y en forma de cuchilla, mientras que la gola era corta y redonda, sobresaliendo hacia atrás en la base del cráneo. Nasutoceratops es uno de los únicos ceratopsianos para quienes aún se discuten las funciones de combate de los cuernos, dada la talla y estructura de estos en relación con los de los bóvidos modernos. Aún así, esto no se ha demostrado concretamente y hay una buena posibilidad de que, como otros ceratopsianos, Nasutoceratops usara sus cuernos para exhibirse y comunicarse en lugar de atacar y defender. Se conoce a Nasutoceratops de la formación Caperowitz, en lo que hoy es Utah, que en la era de los dinosaurios habría sido un bosque húmedo cubierto de pantanos y rebosante de vida. Junto a este ceratopsiano vivían dromeosáuridos, tiranosáuridos, paquicefalosaurios, anquilosaurios y hadrosaurios. En uno de los paleoambientes más diversos del Cretácico, Nasutoceratops, al igual que otros ceratopsianos, habría consumido vegetación dura a nivel del suelo. Protoceratops es el primer ceratopsiano asiático en nuestra lista, proveniente de los antiguos desiertos de la formación Chidokta en lo que ahora es Mongolia. Residente del desierto de Gobi, este dinosaurio comparativamente pequeño, de 2 metros de largo, habría comenzado su vida con la capacidad de correr temporalmente sobre 2 patas si surgiera la necesidad, quizás para escapar de uno de los muchos depredadores de su entorno. A medida que el animal envejecía y se volvía más pesado en la parte superior, esta habilidad se perdía y el animal se convertía en un cuadrúpedo permanente, al igual que sus parientes americanos más grandes. Reconocido fácilmente por su falta de cuernos, mandíbulas profundas, pico afilado y volante corto y curvado, Protoceratops habría utilizado las garras similares a pezuñas en los extremos de sus extremidades anteriores para cavar a través de la tierra y la arena, quizás para crear un sitio de anidación o para desenterrar raíces y tubérculos subterráneos. Se sabe que Protoceratops vivía en grupos sociables, donde ponían huevos de cáscara blanda y cuidaban de sus crías durante su infancia, varias características que no son particularmente comunes entre los dinosaurios. Los estudios sobre los huesos del anillo escleral de Protoceratops sugieren que era crepuscular o al menos catemeral, operando ya sea al amanecer y al atardecer o en intervalos cortos durante el día para ahorrar energía. Protoceratops tiene una larga historia en el registro fósil, así como en la paleomedia moderna, de conflicto con otro residente infame de la formación Didacta, Velociraptor.
Los restos esqueléticos exquisitamente conservados muestran a los dos dinosaurios en combate, con Velociraptor intentando cortar la piel de Protoceratops mientras que el herbívoro sujeta firmemente su extremidad con su pico resistente. Este hallazgo, apodado los dinosaurios luchadores, sigue siendo uno de los descubrimientos paleontológicos más conocidos de todos los tiempos. Junto a Velociraptor, Protoceratops habría compartido las arenas del antiguo desierto de Gobi con oviraptoides, anquilosaurios y alberosaurios, por nombrar algunos. Seguramente uno de los ceratopsinos más extraños de todos fue el peculiar Udanoceratops, un leptoceratopsido que vivió en la etapa campaniana del Cretácico tardío, en lo que ahora es Mongolia. Similar en forma general al Protoceratops mencionado anteriormente, pero casi completamente sin volante, Udanoceratops medía aproximadamente 4 metros de largo y es conocido por sus mandíbulas altamente irregulares. Comparado con otros ceratopsianos, el cráneo de Udanoceratops era corto y profundo, con una inmensa mandíbula inferior que le habría dado una apariencia bastante extraña en vida, especialmente en comparación con algunos de sus parientes. Aunque objetivamente era un herbívoro, se cree que Udanoceratops tenía una fuerza de mordida muy fuerte gracias al tamaño de su mandíbula, lo que le habría ayudado a defenderse de los depredadores en su entorno árido. Al alimentarse, las mandíbulas de Udanoceratops habrían actuado como un par de tijeras de jardín, cortando tallos de plantas antes de moverlos más adentro de la boca para triturar la vegetación. Se sabe poco de las plantas de las que este animal se habría alimentado en vida, pero probablemente eran extremadamente resistentes. Equipado con un pico fuerte que habría cubierto la parte frontal del cráneo, la estructura facial de Udanoceratops a menudo se ha comparado con la de un loro. Viajando en el tiempo hasta el Cretácico temprano, nos encontramos con uno de los pocos dinosaurios que podemos describir con total precisión, el Psittacosaurus. Creciendo no más de 2 metros de longitud, este pequeño ceratopsiano, capaz de desplazarse tanto en 4 como en 2 patas, se sabe que existió en al menos 17 especies que se extendían desde las llanuras de Siberia hasta los húmedos bosques subtropicales de la antigua China. Una especie de China preservada en excelentes condiciones ha sido sometida a meticulosas pruebas desde su descubrimiento hasta el punto de que los investigadores han podido determinar el color exacto de su piel. Los pigmentos microscópicos conocidos como melanosomas en los restos del dinosaurio indican que era de un marrón profundo, más oscuro en la parte superior pero más beige en su parte inferior, para ayudar a romper la figura del dinosaurio en el sotobosque. Había un patrón negro en la cara, donde el animal poseía cuernos aplanados lateralmente en las mejillas y un pico duro, similar al de un loro, que le dio su nombre al dinosaurio. En la base de la cola del dinosaurio, se sabe que se proyectaban verticalmente al aire estructuras filamentosas largas y parecidas a pelo, de un color beige pálido, que probablemente se utilizaban como características de exhibición o para señalar a miembros de la misma especie. Como resultado de esta investigación, los paleoartistas han podido reconstruir el animal con una precisión casi perfecta, dándonos una rara visión del pasado que podemos decir con certeza es mucho más confiable que la mayoría. La especie en cuestión vivía en la provincia de Liaoning, en el norte de China, específicamente en la formación Jixiang. Este sitio ha producido una gran cantidad de pequeños dinosaurios terópodos, cuyos plumajes también han revelado sus coloridos secretos a los científicos modernos, incluyendo el Sinosauropteryx naranja y blanco y el Microraptor negro iridiscente. El Psittacosaurus habría sido un herbívoro que cortaba la materia vegetal con su pico resistente a nivel del suelo, permaneciendo bastante discreto en el suelo del bosque mientras extraños pájaros y animales parecidos a pájaros chillaban y revoloteaban en el dosel superior. El ceratopsiano más pequeño de todos fue un animal diminuto del Cretácico tardío de Mongolia Interior llamado Microceratus.
Completamente bípedo con una pequeña gola y un conjunto de integumentos cortos y plumosos en la base de su cola, este dinosaurio no creció más de 60 centímetros de la nariz a la cola. A pesar del tamaño, poseía la mayoría de las características de sus primos comparativamente gigantescos, incluyendo el pico duro, que utilizaba para cortar la vegetación de las ramas más bajas de las plantas. Su dieta consistía en helechos y cícadas, así como las agujas de hoja perenne de las coníferas que llenaban su hogar boscoso. Debido a su tamaño, probablemente era un corredor ágil y era más que capaz de superar a los depredadores gracias a esto. Zigzagueando entre la vegetación, sería considerablemente difícil seguir el ritmo a un dinosaurio así. Desafortunadamente, este dinosaurio fue descrito a partir de un contenido fósil muy limitado y hay mucho que no sabemos sobre cómo vivió, cómo lucía y cómo evolucionó. Hace 103 millones de años, Corea del Sur era el hogar del extraño ceratopsiano basal conocido hoy como Coreaceratops. Midiendo poco más de 1 metro de longitud y pesando en promedio unos 35 kilogramos, este fue uno de los géneros de ceratopsianos más pequeños y al mismo tiempo uno de los más extraños. Se cree que era principalmente bípedo, con una corta y plana gola que sobresalía de la parte posterior de su cráneo. Coreoceratops es el único ceratopsiano que se cree que era semiacuático. Se sabe que el animal tenía espinas neurales anormalmente altas que crecían de las vértebras en el extremo de su cola, lo que posiblemente indica una cola parecida a una pala que pudo haber evolucionado de forma independiente y que pudo haber sido utilizada para impulsar al animal a través de estanques y ríos. Debido a la naturaleza incompleta de los restos de Coreaceratops, los científicos han tenido dificultades particulares para determinar exactamente cómo vivía este animal o cómo encajaba en su ecosistema. Con un nombre que se traduce como cara de cuerno delgado en inglés, Leptoceratops fue otro de los ceratopsianos más diminutos, conocido por haber prosperado en Alberta, Canadá y Wyoming, Estados Unidos, durante el último 1.000.000 o 2 años del Mesozoico. Capaz de correr sobre sus patas traseras gracias a su forma esbelta y largas patas traseras, este dinosaurio medía 2 metros de largo y pesaba alrededor de 100 kilogramos cuando estaba completamente desarrollado. Conocido de la formación Howe Creek junto a su primo masivo en comparación, el Triceratops. Se cree que el Leptoceratops fue un animal social que ocupaba madrigueras en las llanuras de la antigua América del Norte. En estas madrigueras habría buscado refugio de los elementos y los depredadores y finalmente habría criado a sus crías. El Leptoceratops vivió en un mundo que comenzaba a estallar con color botánico y como tal se cree que se alimentaba principalmente de las numerosas plantas con flores que habían comenzado a tomar control sobre el ecosistema en el Maastrichtiano. Junto a esto, habría consumido coníferas, helechos y cícadas. Así que eso fue un resumen de los ceratopsianos, algunos de los dinosaurios herbívoros más diversos de toda la era mesozoica. Estos dinosaurios adoptaron muchas formas y figuras durante su tiempo en la Tierra, desde pequeños corredores bípedos hasta enormes animales parecidos a rinocerontes que prosperaron en grandes manadas en las llanuras de América del Norte. En vida, probablemente habrían ostentado vistosas golas de colores brillantes y cuernos intimidantes que habrían sido clave para su supervivencia. A medida que los científicos continúan aprendiendo más y más sobre estas maravillas del mundo antiguo, solo podemos esperar que podamos presentarlas en una luz más precisa a medida que pasa el tiempo.